Carlos, con la llegada de Cornelio Marín y de los otros entre fundadores y primeros colonos, entonces ya podemos hablar de lo que se ha conocido como la colonización antioqueña en forma. Sí, mire, ahí tengo un documento de decretos de esa época. Sí. En el 42 Sí. apenas se está formando Boquía. Ajá. Van a nombrar un cura, creo que es Gamba, tengo sí. el dato. Sí. Le van a pagar tanto para un pueblo que se va a abrir en el Quindío, donde Pedro Alcántara Herranz va a abrir la colonia. Y a dar una garantía a los que trabajen ahí. Son presos, que quede claro que no son presos por delitos, sino presos políticos del partido contrario al conservador, ¿sí? La guerra a los supremos. Entonces eran castigados por liberales. Después de fundar Pácora, se vienen, tienen la noticia de Salento de la fertilidad de las tierras del Quindío. Sí. Y uno de los primeros que llega es Ignacio Buitrago, que trae cantidad de parientes. Y se fundó Boquía. Ya estaba Boquía chiquito, pero con las crecidas del río inundaban la calle esta y tuvieron que trasladarlo a una parte más alta donde estaban los cambuches de los presos, pues que estaban regados, pero la mayoría de la concentración era en Barcinales. El caserío de Boquía, entiendo, estaba antes de 1830, cuando pasa Bolívar. Ah, sí, había era un caserío. Unas casitas, sí, ahí, sí, una posada. Sí. Y entonces llega don Cornelio Marín, llegan los otros fundadores. Marín Gallego, sí. Llegan los otros fundadores, se desplazan a otros lugares. Y, por ejemplo, ¿cuándo ocurre la fundación de...? El primero en construir casa fue Ignacio Buitrago. Y apoyado por el político de Cartago, Ramón Elías Palao. El más interesado en fundar un nuevo pueblo fue Ramón Elías Palao de Cartago, que era un abogado importante, funcionario público, que le concedieron permisos especiales. También el otro señor Henao. Entonces los fundadores realmente de Salento son Ignacio Buitrago, Cornelio Marín, Antonio Castaño, es clave Antonio Castaño también. Eran cuñados, eran compadres. Compadres, sí. Ramón Elías Palao, el señor Centena. Sí. Esos eran. También llegaron los colonos de La Pava, muchos Giraldos, Duques, Ramírez. No, y esa primera... Todos los apellidos Cardona. Esa primera fundación se establece en Barcinales. Que era lo que llaman la Plaza de Mosquera. Yo me acuerdo que había una placita que lo llevaban a uno a paseo. Era muy bonita, con matas. Ahora son como patios de las casas, más abajo de la plaza. ¿Cómo se accedía a Barcinales? ¿Se accedía subiendo el río Quindío? Sí, subiendo el río. Entonces ya era muy seguro. El primer corregidor sí fue este señor, Buitrago. Bien. Entonces, esa es la fecha que se ubica para la primera fundación. La primera fundación. Sí. Después se traslada ya en el 65 y oficialmente se va a llamar Nueva Salento. Sí, en el 65. El archivo de Salento es valiosísimo. Está muy bien conservado por el clima y lo han cuidado mucho. Entonces, he estado escarbando el archivo de Salento y he encontrado cantidad de cosas valiosísimas, lo mismo que Fernando Muñoz y Gloria Vargas. Hemos encontrado claramente quiénes eran los propietarios de tierra y a dónde tenían sus fincas, cómo fueron poblando todo el territorio por veredas, por regiones. En todo caso, una que llamó mucho la atención fue la de Santo Domingo, en Calarcá. Pero ese territorio ya había pasado a manos de los Caicedo, de la familia Caicedo, que administraba bienes de manos muertas. No era de ellos la tierra, se le entregaba a un terrateniente
de Popayán de Cali, una tierra de gente que había desaparecido ya, una familia que se extinguió, como fue la de los Palomino, y después pasó a otra familia, se extinguió, y eso pasó a que lo administrara. El obispo de Popayán se lo entregó a uno de los Caicedo, a la familia Caicedo, y estuvo con ella 4 generaciones. 4 generaciones, eran los propietarios de la hacienda La Paila, de la hacienda La Paila. Lo único que explotaban, así era sal, cerca a Sevilla. El territorio estaba muy selvático, pero se sabe que el territorio fue habitado 400 años antes por la famosa posible cultura llamada Quimbaya, que no debe llamarse Quimbaya. Quimbaya es el grupo encontrado en el siglo XVI de tipo caribe, de cultura muy elemental, pero que había aprendido el trabajo del oro, no sé cómo. De otros pueblos anteriores. Pero era el más desarrollado, porque ya los Arma, los Anserma, todos estos eran más primitivos, más sanguinarios. Recuerde que sí existía el canibalismo. Sí. Bueno, la fundación de Finlandia se desprende de algunos pobladores que estaban en Salento. Sí, más que todo, y los hijos de Emigdio Buitrago, sí, Modesto y otros, un pariente suyo, un Buitrago también. Sí. Bueno, las familias tradicionales de Finlandia, como los Franco, por ejemplo. Sí, el Franco era otro de los apellidos que llegó de... Sí, o como los León, también tienen mucho que ver con estos... Son todos los apellidos. Dicen que fueron 102 personas las que firmaron el acta de fundación de Finlandia. Y venían casi todas de Salem. Pero también habían algunos que venían de otros lugares. Claro, llamaron a sus parientes que se vinieran, que habían tierras buenísimas y que por cada hijo iban a darle tantas. No, eso tenía una cantidad de garantías. Bueno, en ese otra cosa, murió mucha gente de fiebre amarilla, de paludismo. No alcanzaron a abrir sus fincas. Hay que tener en cuenta eso, que las enfermedades se acabaron con mucho colono y que uno de los estímulos de la colonización fue la guaquería. Sí, muchos se enriquecieron con tesoros indígenas. ¿Esas enfermedades llegaron por el camino del Quindío? ¿O desde la fundación de Santa Fe de Antioquia? Sí. Eso, la mortandad fue altísima, sobre todo al principio. No había defensas. Ya después hay defensas, entonces ya no mueren tan fácil. Pero entonces viene lo más importante. Ya después de poblar estas tierras buenas, Medellín, todos estos pueblos del Valle de Aburrá, del Valle de San Nicolás, de Marinilla y de Sonsón, entonces empieza a crecer la población antioqueña. Todo el mundo tenía 12, 13 hijos y bien alimentados, y predominó la gente blanca. Es la parte más blanca de Colombia, porque si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que Colombia no hay una unidad, hay varias Colombias muy distintas. ¿Cómo va a comparar usted un costeño con un antioqueño? Nada se parece, ni el paisaje, ni las costumbres, ni racialmente, o con un boyacense, son distintísimos. En uno de los boyacenses predomina los descendientes de la población muisca que no fue destruida, porque como no fueron rebeldes ni se rebelaron, los utilizaron como mano de obra y los dejaron vivir. Mientras a los caribes los destruyeron porque no se dejaron someter en el antiguo Caldas. La tez blanca, la característica racial que usted anota,
de los antioqueños se debía a esa población que llega de origen predominantemente vasco. Sí, barbas, rubios. Es una población europea totalmente, cosa que es importante. Entonces, ese siglo XIX se fundan todas estas poblaciones del antiguo Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Valle y cordillera tolimense, cordillera central. Es paisa, arepa, frijoles, construcción en bareque. Es un pedazo, es lo más antioqueño que hay, más que la misma Antioquia, mira, más que Yarumal o que esos pueblos del norte. El verdadero paisa es ese centro de Antioquia. Ahí están los Restrepo, los Jaramillo, todos los apellidos más, los Botero italiano. Unos tuvieron que quedar, pero se formó un grupo cerrado, una población blanca, de gente muy bien parecida y muy sana. Entonces la llegada más tarde de otra parte del país. Recién fundados esos pueblos, hay casos curiosos. El de don Román María Valencia, fundador de Calarcá, uno de los fundadores de Calarcá, viajaba por parte de calientes y templadas de Cundinamarca y del Tolima y trajo población cundinamarquesa y tolimense y cundiboyacense. Entonces ahí donde vemos ya el componente de otras regiones. Acabado de fundar Calarcá, animó gente de la mesa, cojo esto, Fusagasugá, Agua de Dios, y trajo la primera colonia. Ahí están todos esos Guevara, Sabugal, todos esos apellidos. Vinieron y se localizaron en Calarcá y tenían una calle especial, la calle de Fusa, y eran dos culturas muy distintas, la paisa y la cundiboyacense, y había discriminación, y se ubicaron más que todo en la vereda de Santo Domingo. Hacían pan en vez de arepa y todas esas cosas. Trajeron una serie de costumbres. Esa es la primera migración. Pero ya a principios del siglo envían como médico al doctor Carlos Arturo Castro Rey, que era de Fomic. Conozco muy bien la historia. Y el doctor Carlos Arturo era propietario de la hacienda El Paraíso, en Quebrada Negra, la finca más linda que había. Y trajo de Fomic y Cáqueza una colonia grande. Ahí están la mayoría de los de apellido cundiboyacense de Cundinamarca, aquí en Calarcá, y se regaron por toda la zona cafetera. Sí, lo mismo ocurrió en otras poblaciones. Ocurrió también en Filandia, por ejemplo. En Salamina y Filandia. A Filandia llegaron cundiboyacenses, especialmente boyacenses. A sembrar papa en la fría. Y también llegaron a lo que hoy es el corregimiento de la India. Ya que hablamos de Calarcá, sobre todo de Román María Valencia, ¿cuáles son esas condiciones básicas para fundar Calarcá? Un poco la historia de la fundación de Calarcá, que se aleje un poco de la leyenda o que se aleje de la versión que se contrapone con la de la leyenda del cacique Calarcá. Sí, esa se la inventaron nuestros abuelos, idealizaron un jefe de tribu, que eran muchos, acuérdense, 72 grupos. Lo idealizaron y lo convirtieron en un semidios. ¿No? Era un jefe de tribu valiente. Era un jefe de tribu normal. Un jefe de tribu que pasaba al Quindío y iba hasta Buga y Toro. Y dio muchos dolores de cabeza a Cartago, la vieja, que es donde está el Pereira. Bueno, hablando de Calarcá, entonces hay que hablar, además de Román María Valencia, de don Segundo Henao. Sí, Segundo Henao y mi antepasado, Jesús María Buitrago. Jesús María Buitrago. Sí, ellos abrieron fincas en toda la zona. Y a Calarcá empezó a llegar gente de Río Negro. Recién fundado Calarcá, fue que llegó una gran colonia, es cuando llegan Restrepos, Jaramillos, todos los apellidos boteros, Palacio, y se ubica
el centro de Calarcá. ¿Y ellos llegan de los otros pueblos fundados o llegan directamente llegan de Antioquia? Especialmente de Río Negro. Llegan de Río Negro, de La Ceja, sí. De Sonsón, naturalmente. Ya ha fundado Calarcá. Ya ha fundado, claro, Calarcá. Bueno. Sonsón en 1800. Sí. Acuérdate que ya con el siglo. Sí. De Santa Rosa también se acababa de fundar. Sí. De Manizales. Sí, de Villa María. Villa María fue uno de los centros grandes. Villa María, don Román María llegó a Villa María. Ajá. Nació en Sonsón, pero nació en Villa María. Salieron de Villa María. Sí, llegó de Villa María. Mi abuela llegó con ellos, huyendo de la guerra. Bueno, entonces allí ya encontramos los primeros pobladores de Calarcá. Sí, bueno. Pero que quede claro que había discriminación entre cundiboyacenses y antioqueños por sus costumbres. Y racialmente yo creo que había prejuicios y cosas. Sí. Calarcá progresó muchísimo. Había gente, pues, entre paréntesis, preparada. Sí, don Román María era una persona preparada. Y don Segundo, un empírico, sí, también. Fue muy interesante. Y Calarcá se desarrolló rápido. ¿Y la constitución de las primeras casas, en qué parte de Calarcá? En la plaza. En la plaza. Sí. Yo tengo el documento más valioso, sí, que son las memorias de don Emilio Patiño. Don Emilio Patiño era un trabajador de don Segundo Henao, que era el propietario de una finca llamada Versalles, muy cerca de Calarcá, acá el barrio Versalles. Y él tenía 14 años en el momento de la fundación del acta. Entonces don Emilio narra con todos los detalles cómo fundaron el pueblo. Ahí la tengo. Qué bien, documento valiosísimo. Sí. Las memorias de don Emilio Patiño están ahí, inéditas. ¿Y allí se establece la construcción de las primeras casas? Sí. ¿O de qué se habla fundamentalmente? Está la foto de Calarcá recién fundada, la iglesita muy humilde, sí, en madera. Ya habían colocado una estatua de un personaje. No se sabe si es Ricaurte. Está la casa cural chiquitica, igualita, barranco, y arriba la casa. Entonces rompían y hacían el primer piso. Así fue Armenia también. Sí, sobre un barranco. Sobre un barranco. Entonces arriba era de un piso y abajo, y por delante de dos. La primera casa, donde está la alcaldía, se la entregó a mi abuelo, a mi bisabuelo, a Jesús María Buitrago. La del frente a don Román María, y la otra después explico. ¿Qué más? Quedaba cada uno, al general Ibáñez también. ¿Qué más aparece en las memorias del señor Patiño? De Patiño, cómo era la familia de don Segundo, cómo era don Segundo, las costumbres, la preparación del aguardiente, cómo era el de Brusco y de don Román María, habla de don Román María y de don Jesús. Y también es muy valiosa la entrevista que le hacen a mi bisabuelo, Jesús María Buitrago, sobre cómo se fundó. Hay otro personaje muy importante que era el más culto, que era don Antonio Buitrago, hermano de don Jesús. Fue el primero en enseñar a leer y cosas de estas, y en hacer las escrituras. O sea, era su tío abuelo. Sí, y yo nací en esa casa, en la casa de... tengo también toda la repartición de lotes en 1887, con la firma de los fundadores, límites, quiénes eran los vecinos. Entonces se sabe quiénes estaban en el momento de la fundación, qué lote tenía, qué medidas. No, es valiosísimo. Tal vez el único municipio del Quindío que tiene. Existía eso hace 30 y pico, cuando Calarcá cumplió 100 años. Sí. Después fui a buscar los archivos, no están en ninguna parte. No se sabe qué pasó cuando el terremoto, se dañaron, no están en ninguna parte. Pero yo
había tomado todo. Había sacado copias. Bueno, menos mal. Se sabe exactamente, y fuera de eso está el material más valioso, el mapa que dejó Ulloa a un ingeniero de las propiedades de Salento. Entonces sabía cuántas vacas tenía, por ejemplo, Emilio Buitrago, cuántos caballos, cuántas hectáreas. Ramón Elías Palau era el más rico y Emilio Buitrago, los que tenían más tierra, y dónde estaba ubicado cada colono, en qué vereda, vecino de Julán y de Sután. Entonces hay material muy valioso para restaurar, para reconstruir la historia del Quindío. No, pues como vemos aquí... otra cosa. Sí. Tengo lo más valioso. Toda la historia fotográfica de Calarcá y Antioquia, sobre todo la de Calarcá. Cuando Calarcá y Armenia iban a cumplir 100 años, yo vivía en Bogotá, era profesor de la Javeriana y de la Nacional, y venía 3 días a Calarcá, los fines de semana, y entrevisté todos los viejos que pude, las personas mayores, ancianatos, instituciones, no solo en Calarcá, sino también en las colonias de Bogotá, de Medellín. Y entrevisté personas mayores que me dieron datos de todas las familias y acontecimientos. Tomé las notas, entonces están los datos guardados acá de quiénes eran los abuelos, de dónde venían, cuándo llegaron, dónde vivieron. Entonces se reconstruyeron las historias familiares. Andaba con la ayuda de Olga Lucía Jordán y de Edmundo Hernández, con cámaras y lentes de aproximación y cosas. Saqué todos los álbumes familiares, fotos que encontré en las casas, de revistas, de periódicos. Pues como vemos, aquí estamos con el verdadero guarda de la historia de Calarcá. No, claro. Están las fotos más antiguas, sí, pero del siglo XIX. Quien recuperó esta información que se pudo haber perdido en el terremoto, pero que él tuvo la precaución de fotografiarlo y de registrarlo. Y de Armenia en 1989 en Armenia y 86 Calarcá. Sí. Ese es y se inauguró el museo. Ahí está la foto con la inauguración del museo del alcalde Didier Duque y Blanca Estela Arbeláez. Fue una fiesta muy bella de los 100 años. Bueno, ¿qué le parece entonces si la próxima charla se la dedicamos a ese trabajo de recuperación que usted hizo? Y quiero que le vean en 1986. Que vean los documentos. Claro que sí. Las firmas de los fundadores, los periódicos de la época, ríase los periódicos de los años 20, las revistas de doña Agripina Restrepo de Norris. Bueno, esos son los detalles que entonces abordaremos en una próxima charla con Carlos Alberto Mora Buitrago, el verdadero guarda de la historia de Calarcá. Muchas gracias por contarnos esta maravillosa historia. Es así.